Hola compañeros, nuevamente con un ejemplo. En esta ocasión vamos a calcular las medidas de variación para una lista de consumos de agua en un hogar de acá de Nuevo León. Tenemos 12 meses de consumos. Los consumos son medidos en metros cúbicos. Y nos piden que calculemos las medidas de variación. Recuerden ustedes que las medidas de variación, por ahí en algunos libros, las encontramos como el rango nuevamente, la desviación estándar y la varianza, que la varianza se determina o se denota como la desviación estándar al cuadrado. Esta desviación estándar, la S, es una desviación estándar o una varianza muestral. En la fórmula tenemos esta notación porque es el tamaño de la muestra, que es n-1. Repasándola, nos damos cuenta que la desviación estándar muestral es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de todos los valores, que en este caso es el valor de la x, menos su promedio. Esa diferencia la elevamos al cuadrado y la vamos a sumar. Y una vez que la tengamos, vamos a dividir entre el número de datos con los que trabajamos menos 1. Aquí quiero hacerles un comentario muy importante porque en algunos libros de estadística nos dice que si dividimos el rango entre 4, nos da un aproximado, una idea de cuánto es el valor de la desviación estándar. Aquí debo de comentar que la desviación estándar nos dice qué tanto varían los datos que conforman nuestro listado, nuestras bases de datos, con respecto a su valor promedio. Ojo, con cada uno de los valores que estamos trabajando. El rango entre 4 solamente toma los dos valores extremos, el valor mayor y el valor menor, ¿sí? Y nos dice que ese rango lo dividamos entre 4. Para este caso nos da una idea de 0.75 en el valor de la desviación estándar. Repito, no es exacto porque aquí solamente se trabaja, para calcular ese rango entre 4, solamente se trabaja con los dos valores extremos. Nosotros, para poder hacer un cálculo más exacto de la desviación estándar, tenemos que primero calcular el valor promedio. Les recuerdo que el valor promedio, se lo voy a poner por acá, el valor promedio, como ya lo habíamos dicho, es igual a la sumatoria de los valores desde 1 hasta n entre el número de datos con los cuales trabajamos. Para este caso, la sumatoria de todos los valores que conforman mi lista es igual. Voy a cambiar de plumón porque este ya no funcionó bien. Vamos a usar un rojo. Es igual la sumatoria a 104 dividido entre 12 datos, me da un valor promedio de 8.66. Ya tenemos el valor promedio, ¿sí? Ahora, la fórmula me dice a cada uno de los datos que conforma mi listado de datos. Recuerden, son 12 meses donde estamos tomando el consumo de agua de una familia promedio. Entonces, yo necesito, según me dice la fórmula, a cada valor de x, 8, 10, 8, 8, 7, 8 y así, a cada valor le voy a restar el promedio. Aquí se lo pongo, mire. A cada valor le resto el promedio y nos da 8 menos 8.66 me da menos 0.66. 10 menos el promedio, que es 8.66, me da 1.34. 8 menos el promedio que ya calculamos, que es 8.66, me da igual a menos 0.66.
Y de esta manera tengo que encontrar esa diferencia con cada uno de los valores que conforma mi listado de datos. Al final voy a tener 12 diferencias. No se preocupe si la diferencia, si la resta le da negativo. ¿Por qué? Porque la fórmula me dice, oye, la diferencia entre cada uno de los valores menos su promedio, elévala al cuadrado, de tal manera que si es un valor negativo, elevándolo al cuadrado, me va a dar un valor positivo. Entonces, la siguiente columna me dice el valor menos el promedio elevado al cuadrado. Menos 0.66 elevado al cuadrado me da 0.435. 1.34, que es la diferencia, elevado al cuadrado me da 1.795. Y de esta manera voy a encontrar cada una de las diferencias elevadas al cuadrado. ¿Qué necesito? La fórmula me dice, necesito la suma de esas diferencias elevadas al cuadrado. Para este caso, la suma me da 10.66. Y de esta manera, teniendo esta suma de las diferencias elevadas al cuadrado, puedo yo en la fórmula hacer mi sustitución. La desviación estándar muestral es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de las diferencias elevadas al cuadrado, que es 10.66, dividida entre el número de datos, que son 12, menos 1. De tal manera que esta diferencia, 10.66, tiene que ser dividida entre 11, que es el número de datos menos 1. Esto me arroja un valor de 0.969. Y la desviación estándar será la raíz cuadrada de este valor que acabamos de encontrar, que fue la sumatoria de las diferencias del valor menos su valor promedio elevado al cuadrado. Esta sumatoria, 1066, entre el 12, que es el número de datos con el que trabajo, menos 1, puesto que es una muestra. La raíz cuadrada de 0.969 me va a arrojar 0.984. Vean ustedes, por favor, cómo la desviación estándar que nosotros encontramos, 0.984, es muy diferente a lo que nos dicen algunos libros de estadística, que podemos encontrar una idea de qué valor tiene la desviación estándar a la hora de hacer el rango, la diferencia del valor mayor menos el valor menor, que para este caso es 10 menos 7 igual 3. 3 entre 4 me da 0.750. Esto no es exacto. ¿Por qué razón? Ya dijimos, porque para esta idea de la desviación estándar, nosotros trabajamos solo con el valor mayor y con el valor menor. Eso no me da una exactitud deseada, comparando con lo que nosotros estamos realizando en el proceso, donde cada uno de los valores que comprende mi listado de datos lo estamos relacionando con el promedio. Nosotros encontramos la desviación estándar 0.984, pero si nosotros somos un poquito observadores, nos vamos a dar cuenta que la varianza muestral es la desviación estándar al cuadrado, o en su defecto, si nosotros nos ponemos observadores, vamos a entender que primero encontramos la varianza y luego al aplicarle la raíz cuadrada encontramos la desviación estándar muestral. ¿Qué pasaría si la fórmula que utilizamos fuera para una población? Entonces sería sigma, que es la notación de la desviación estándar poblacional, sería igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de i desde 1 hasta n de x menos su promedio al cuadrado, pero sería dividido entre
n. Y eso me indicaría que es una desviación estándar poblacional, no una desviación estándar muestral. Muestral n-1 y utilizamos la S. Poblacional usamos sigma y sería la misma fórmula pero con la n en la parte del divisor. De esta manera, muchachos, espero que les sea de utilidad este ejemplo. Recuerden, calculamos medidas de variación. Nos habla de qué tanto varían los valores con respecto a su promedio. Una desviación estándar o una varianza igual a 0 me va a significar que todos los valores tienen el mismo registro. ¿Sí? Entre más cerca esté del 0, la desviación estándar o la varianza va a ser más pequeña. Aquí les dejamos. Espero que sea de utilidad este ejemplo y nos vemos en una siguiente ocasión. Nos vemos.